Breath.
Listo, podemos iniciar. Muy buenos días, estimados estudiantes, con todos. Buen día, ingeniero. Buenos días. Muy buenos días con todos. Listo. Muchas gracias por la asistencia, por estar ya presentes de esta clase virtual. Por favor, para iniciar les pido que enciendan sus cámaras, por favor, para tomarles primero tomarles inicialmente el registro de la asistencia y luego tomarles la captura. Por favor, enciendan sus cámaras. Listo. Bueno, ya me pasaron el registro de la asistencia. La señorita Cariel Ángel. Ángel Cariel. Está presente. Señor Lord Luis. Mande. Estamos tomando lista, señor Luis. Presente. Presente. Señorita Belén Morán. Presente. Listo. Señor Darling Moreno. Presente. Listo. Elian Pacheco. Elian Pacheco. Elian no está asistiendo con regularidad. Inela Ronnie. Presente. Listo. Salazar José. Presente. Listo. Sánchez Steven. Sánchez Steven. No. Y asumo que Sánchez Jefferson tampoco. Belis Odalis Maribel. Buen día, presente. Buenos días, señorita. Listo. Belis Lilibet. Presente. Listo. Ya. Listo. Entonces, por favor, enciendan las cámaras, chicos. Tomarles la captura. Todos, me falta Ronnie y Darling ya se envió. Ok, déjenme guardar esto. Listo. Vamos a iniciar. Ya les voy a inicialmente a compartir un video, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. Bueno, el audio no sé si se está escuchando. It's smarter to travel in groups.
Listo. Si pudieron observar el video. Señores, señoritas, si pudieron observar el video. Sí, ¿Qué les pareció? A ver, señor Darling, usted mira, ¿qué le pareció el video? me pareció muy bonito y ahí el video expresaba lo que era el trabajo en grupo y en equipo. Eso fue lo que comprendí. Sí, usted lo dijo. El trabajo en equipo, sí. Ahí viene también la diferencia, ¿no? Trabajo en grupo y trabajo en equipo. Siempre debemos tratar de inclinarnos a eso, ¿no? A trabajar en equipo. Incluso por eso dicen y decimos que la unión hace la fuerza, ¿no? Solo es complejo, no es que no se pueda ni nada, pero solo es muy, muy difícil. Siempre se necesita del apoyo, del soporte, incluso no de otras profesiones, de otros profesionales en otros ámbitos, en otras áreas, y siempre tratar de trabajar, como miramos ahí, en equipo, que tal vez individualmente no somos tan potentes o tan poderosos, pero en equipo sí, logramos vencer, en este caso, las dificultades. Sí, bueno, eso nada más como un video inicial para que ustedes también sientan un poco más de motivación para recibir las clases, ¿ya? Listo. Bueno, la clase del día de hoy igual vamos a continuar revisando parte de estas definiciones, de estos conceptos y ajustarse más ya a lo que son, ¿no?, los problemas, las causas que incurren dentro de los siniestros de tránsito, ¿no? Entonces, brevemente, bueno, de lo que revisamos el día de ayer, es una breve de generalidad, lo que ustedes van a realizar en la tarea acerca de la clasificación vehicular de la NTE, de la INE 2656, ¿no? En donde van a revisar, incluso van a hacer una tarea y les va a permitir conocer más a detalle cuál es la clasificación de los vehículos, en este caso las categorías y subcategorías, ¿no? Y dentro de cada uno ustedes van a poder visualizar que está ya estipulado un tipo de vehículo, en este caso va para cada modelo, incluso para cada modalidad en cuanto a la prestación del servicio, ya sea un transporte comercial, incluso tricimotos, transporte público, sea urbano, intracantonal, interprovincial, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes lo van a encontrar aquí, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que lo revisen esa parte, ¿sí? Listo. Continuando, igual tenemos aquí la parte de lo que es un conductor profesional y un conductor no profesional. De hecho, como está normado dentro de nuestra tipología, ¿no? Entonces tenemos que un conductor, bueno, es la persona legalmente facultada para conducir un vehículo automotor y que guía, ¿sí? Dirige, maniobra, en este caso, un vehículo remolcado, es decir, un vehículo eh, a motor. De ahí que tenemos el conductor profesional y el conductor no profesional, en este caso por las categorías de licencias que tenemos dentro de nuestro país, que son las categorías no profesionales y las categorías profesionales. Entonces, si alguien de aquí tiene licencia o cuántos tienen de aquí licencia, ¿cuántos de aquí tienen licencia profesional o no profesional? No profesional. No profesional. Ronnie tiene la categoría B. No profesional también. Ya. ¿Quién más tiene licencia? Solo dos personas. Un momento, ya estoy haciendo un...
Ya, mil disculpas. A ver, ¿quién más tenía licencia? Tenía 2 personas, Ronnie y Darling. Las demás personas no tienen licencia. De pronto alguien tiene licencia profesional. ¿Nadie? No, ingeniero. Bueno, van pensándolo de pronto. Sí, siempre es beneficioso también esa parte de tener una licencia, ¿no? Por diversos motivos, e incluso a veces por el ámbito laboral. Bueno, entonces dentro de los tipos de conductores tenemos el profesional y el no profesional. Profesional será el conductor legalmente autorizado para conducir vehículos generalmente de servicio público o comercial, por lo que tiene derecho a recibir una retribución económica. En este caso, bueno, obviamente puede ser del índole público o comercial, al hacer referencia a que aquí, bueno, igual deberán tomar un curso para lo que es el manejo bueno, dependiendo la modalidad en la que va a prestar el servicio, sobre todo si es referente al transporte público. Lo que es el transporte comercial, bueno, ya lo habilita para lo que es la licencia tipo C, habilita ya para prestar el servicio como conductor profesional. También nos dice que a cambio de una retribución económica, puesto que aquí ya, bueno, viene a ser de hecho ya una profesión el tema de los conductores, de quienes ejercen como tal esta actividad, ¿cierto? Y el conductor no profesional, bueno, es un conductor legalmente igual autorizado para conducir vehículos a motor de hasta 1.75 toneladas, ¿sí? Y 2.55 metros de ancho, y cuya actividad no puede recibir retribución económica alguna, ni está autorizado para conducir vehículos de transporte público o comercial. Entonces, aquí un poco ya la diferencia, ¿no? Básicamente acá el conductor no profesional será o lo habilita para conducir un vehículo, en este caso particular o un automóvil, ¿cierto? Y no pues de pronto para prestar el servicio en lo que es transporte público o transporte comercial, ¿sí? Entonces siempre es importante tener claro estas definiciones que nos van a ayudar bastante, ¿cierto? Para saber cuándo será considerado un conductor profesional y cuándo no. Entonces, de hecho, en la siguiente lámina tenemos ahí lo que son las categorías de licencias. Y esto va en conjunto, ¿no es cierto?, con los conductores, en este caso no profesionales, y los conductores profesionales o las licencias profesionales. Entonces, bueno, sabemos que en nuestro país tenemos 2 tipos, ¿no? Las profesionales y las no profesionales. De ahí, dentro de cada una, dentro de las no profesionales, tenemos 3 tipos, la A, la E, la B y la F. La A que nos permite para, en este caso, vehículos motorizados como ciclomotores, motocicletas o propiamente los codrones. Y en la otra, para vehículos y camionetas con acoplados de hasta 1.575 toneladas, bueno, o incluso aquí, dependiendo de las toneladas, se incluye las casas rodadas. Y el otro, la F, para vehículos especiales adaptados de acuerdo a la capacidad especial del conductor, en este caso cuando tienen algún tipo de dificultad física de pronto para las personas, sobre todo de capacidad especial, ¿no? Y las licencias profesionales, aquí sí tenemos la A1, que son para conducir en mototaxis o tricimotos de servicio comercial, ¿sí? Y los de tipo K, aquí se incluyen los que son, en este caso, para lo que es motocicletas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como estamos hablando de un transporte comercial, en este caso de las tricimotos, será necesario una licencia profesional. Entonces, aquí será la tipo A1, ¿no? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta de pronto en los trabajos que se vaya a realizar. El conductor de una tricimoto tiene que tener una licencia profesional. En este caso es la del tipo A1, ¿sí? Igual, entonces tenemos la C, la que básicamente es igual para el transporte comercial, para los taxis, ¿sí? Los taxis convencionales, ejecutivos. Aquí tenemos también para la modalidad de carga liviana, carga mixta. Aquí dependiendo de hasta
bueno, 3.500 kilogramos, ¿sí? Hasta 8 pasajeros, vehículos de transporte de pasajeros de no más de 25 asientos, ¿sí? Más o menos aquí entonces es referencia a los buses, los que son de tipo escolar, que no tienen mayor número, o tienen mayor número de asientos de 25, ¿no? Y comprende también los del tipo B. De igual manera tenemos para el C1, para vehículos, en este caso, sobre todo por parte del Estado, ¿no? Por parte de los municipios, policía, ambulancias, militares, y en general todo vehículo del Estado ecuatoriano de emergencia y control. Entonces, igual debe poseer una licencia. La D viene para el sector o el ámbito del servicio de transporte público, el servicio de transporte de pasajeros, en donde aquí tenemos las modalidades intracantonal, interprovincial, intraprovincial, intrarregionales y por cuenta propia, ¿sí? Y para vehículos del Estado comprendidos en el tipo B y no considerados en el tipo C1, o sea, en el anterior, ¿no? Entonces, ir fijándonos aquí en el tipo de licencias que de pronto se nos van a hacer más comunes y vamos a requerir tal vez con más necesidad que de pronto otras, ¿no? Las que son A1, las que son para tipo tricimotos, ¿sí? Y las que son tipo C, para taxis convencionales, ejecutivos, carga mixta o carga liviana, ¿sí? Tipo C. La tipo D para servicio de transporte de pasajeros. Bueno, aquí están todas las modalidades, intracantonal, interprovincial, intrarregionales y por cuenta propia, ¿sí? Son las más, bueno, una de las más comunes y las que de hecho nos van a seguir o vamos a requerir utilizarlos tal vez con más frecuencia, ¿no? En el tipo D1 tenemos para escolares, institucional y turismo hasta 45 pasajeros. Entonces está en otra modalidad, ¿no? Que son para tipo institucional o escolar o propiamente las que son de servicio. Sí, tomar en cuenta eso, ¿no? Que no están propiamente tal vez incluidas dentro de la categoría D. No tenemos la misma, ¿cierto? Entonces eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Cuál más? La tipo E para, bueno, ya lo que es el sector del transporte pesado, para camiones pesados y extra pesados, con o sin remolque de más de 3.5 toneladas. Aquí tenemos lo que son los trailers, volquetas, tanqueros, plataformas públicas por cuenta propia también, otros camiones y los vehículos totales con características, ¿sí? Si entendemos lo que es por cuenta propia, de pronto alguien puede decir. Señores, a ver, Ronnie está presente, Ronnie Pinela. Sí, por Es, cuenta propia vendría a ser lo que es de uno, de uso personal. ya, pero ¿cómo justifican por cuenta propia? O, bueno, ¿han Que escuchado uno eso? mismo le da el uso. Ya, bueno, eso sí es verdad, ¿no? Si digo que es por cuenta propia es porque bueno, es personal, pero sobre todo la parte de que no está afiliado a ninguna compañía o ninguna operadora, ¿sí? Sobre todo a eso hacer más referencia, ¿no? Porque de ahí en más todos los vehículos como trailers, volquetas, tanqueros están asociados a una compañía, ¿sí? Y en este caso, cuando tenemos por cuenta propia, se justifica o se debería justificar, de pronto yo tengo, si es dedicado a la agricultura, yo tengo mis sembríos, yo soy el que saco los productos propiamente o los productos que yo siembro, ¿no? Y no estoy ligado, estoy afiliado a una operadora de transporte, porque esas es de hecho las principales razones para que existan las operadoras, ¿no? Para que
incluso tengan o consigan trabajo bajo una flota de transporte, ¿sí? Entonces eso también lo ¿no? En el tipo E1 para ferrocarriles, autoferros, motobombas, trolebuses para transporte de mercancías o sustancias peligrosas y otros vehículos especiales. Y finalmente la tipo G para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos camineros. Aquí tenemos los que son los tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y otros. Tenemos ahí en las imágenes, bueno, tenemos dos, ¿sí? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Miren, otra parte aquí, el montacargas, está aquí en el tipo G. También, bueno, dentro de la parte logística se utiliza bastante en este tipo. Y miren, se necesita una licencia profesional específica para manejar o conducir un vehículo de ese. ¿Sí? Listo, entonces, tenerlos muy en cuenta las que les había, sobre todo las que les había mencionado, ¿no? Las que son tipo A1, son para el caso de las tricimotos, ¿sí? Las tipo C, para el caso de transporte comercial, taxi ejecutivo, taxi convencional, ¿sí? Carga liviana, carga pesada de hasta 3.500 kilogramos, los que son tipo D, que son para vehículos, en este caso, transporte de pasajeros, donde tenemos las diferentes modalidades, ¿no? Y pues, bueno, finalmente la diferenciación con el transporte escolar o institucional, ¿no? Listo, entonces tener en cuenta esta tablita de las categorías de las licencias y cuáles permiten, en este caso, conducir cierto tipo de vehículos, ¿no? Listo. En esta lámina también es muy importante tener muy en cuenta todas estas siglas, ¿no? Que, bueno, son de la mayoría de empresas o instituciones que están ligadas al ámbito del transporte, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la ANT es muy básica, ¿no? La Agencia Nacional de Tránsito, la Policía Nacional del Ecuador, la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, son incluso hasta un poco parecidas, ¿no? La ATM con la ANT, ¿sí? Una es de Quito y la otra de Guayaquil, ¿sí? Bueno, y aquí vienen algunas mancomunidades, la Mancomunidad del Norte, Empresa Pública, el municipio de Cuenca, miren, aquí tiene como MOV, municipio de Ambato, el municipio de Loja, son las municipalidades que tienen las direcciones de movilidad o tránsito, ¿sí? El Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. ¿Sí? Esta es una institución que deberían seguirlo mucho ustedes, ¿no? Por cuanto siempre está ligado a temas de transporte, de tránsito, de seguridad vial, de accidentes de tránsito, sobre todo. Entonces, es importante, ¿no? Es muy importante seguirlo, el tipo de noticias o conferencias, charlas que constantemente por, bueno, la actividad que tienen o la función principal, ellos van ejecutando, van realizando, ¿sí? Entonces eso, si es posible, me parece que tienen página igual de Facebook, pueden buscarle y ahí seguir, ¿no? La OMS, igual, dentro de la página, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud, hace bastante énfasis a la parte de accidentes de tránsito, tiene de hecho un apartado ahí, le da mucha importancia por cuanto ya, bueno, habíamos comentado que es un problema social incluso, ¿no? Entonces, por ello también la OMS lo considera bastante el tema de accidentes de tránsito y seguridad vial, ¿no? De ahí la Organización Panamericana de Salud, también lo que es la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y el reglamento. Es básicamente lo que rige, la parte legal, lo que rige dentro de nuestro país. Luego el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que sí hemos escuchado, el INE, INEM de igual manera, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, en donde ahí tenemos diferentes normativas, reglamentos
bueno, sobre todo la parte de normativas, donde tenemos ahí dentro del ámbito del transporte, ¿no? Temas de señalización vial, tanto horizontal como vertical. De hecho, la que revisamos, la de clasificación vehicular, ¿sí? Y así tenemos algunas más, ¿no? Igual para semáforos, tenemos algunas, y siempre va a ser importante saber, bueno, qué significa INE, ¿cierto? Servicio Ecuatoriano de Normalización, y en este caso es las partes donde nosotros nos toca regirnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, si ustedes de pronto van a trabajar en una empresa pública y tienen a cargo tal vez la parte de señalización, entonces básicamente donde ustedes se van a fijar es en la normativa, ¿no? De la INEM, de señalización horizontal y vertical. Entonces ese va a ser, por ejemplo, el sustento para ustedes, para saber cuál es el ancho, el largo mínimo para pintar, por ejemplo, un paso cero, ¿cierto? Entonces, de eso tenemos en cuenta. Y el MTOF, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Entonces, todas estas siglas, tenerlas muy en cuenta, muy presentes. Las de acá, tal vez son, como les decía, las empresas que se forman ya dentro de los municipios, ¿sí? Por ejemplo, inicialmente, por ejemplo, el municipio de Loja tiene la UCOT, ¿sí? O sea, son las denominaciones que ya se lo dan. De esto ya depende bastante de cada municipio, ¿no? Cada GAT es un poco independiente en ese sentido, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, en Daule, hasta donde sabía, ya está saliéndose de lo que es la mancomunidad, entonces igual ya dará una denominación, se denominará de una manera, ¿no? Listo, entonces de eso, por favor. No sé si hasta ahí tienen inquietudes, dudas, preguntas acerca de lo que se ha revisado. ¿Todo está bien? Mm, Bueno, no tenemos preguntas. Entonces, bueno, antes de avanzar hasta ahí, eh, quisiera que, bueno, si posible lo revisen, de pronto los apuntes, todo que tienen, porque ya un poco esta partecita es ya adentrarse más en los factores que ocasionan los siniestros de tránsito o los que interactúan como tal, ¿sí? Y dentro de ello, bueno, tenemos los tres principales o los básicos, y de ahí se desprenden pues, cada factor asumido a lo que es el humano, el vehículo o el ambiental, ¿sí? O sea, dentro de cada posible causa. Pero bueno, hasta ahí tendríamos un poco lo que es la parte de conceptualización, de definiciones y la parte un poco legal también, si podríamos así denominarlo, ¿no? En cuanto a, al tema de siniestro dentro de nuestro país. Entonces, bueno, continuando, en general entonces podemos decir que dentro de un siniestro interactúan tres factores básicos. Esto no se tienen que olvidar. ¿Sí? El factor humano, el factor vehículo y el factor ambiental. ¿Sí? De hecho, esto es más conocido como la trilogía vial, ¿sí? Porque son los tres factores fundamentales que intervienen incluso en todo el ámbito del tránsito, más aún dentro de cuando se produce un evento, en este caso un siniestro de tránsito. Entonces, estos tres elementos se interrelacionan sincronizadamente. ¿Por qué se relacionan sincronizadamente? Porque en este caso el factor humano es quien está a cargo o dirige, controla o guía un vehículo. Entonces, el vehículo, obviamente, el vehículo está sobre la parte de una vía o un espacio público, sobre la infraestructura como tal. Entonces, estos tres factores van a estar relacionados directamente, porque interactúa, ¿sí? Interactúa, y cuando en este caso esta interacción no está sujeto a parámetros de seguridad, pues se producen lo que son los siniestros de tránsito, ¿no es cierto?
Entonces, bien, los tres factores principales: factor humano, factor vehículo y factor ambiente. Factor humano, obviamente, haciendo referencia a lo que es conductor o el peatón, ¿sí? La persona. El factor vehículo, obviamente, la parte de mecánica o el vehículo, los vehículos como tal, ¿sí? Y el factor ambiental, haciendo referencia a lo que es, bueno, la parte de infraestructura como tal, de una vía, el espacio público como tal, donde, bueno, se mueven los vehículos o incluso también los peatones, las personas, ¿sí? Entonces eso tenerlo muy en cuenta. Entonces revisamos el primer factor, entonces nos dice el factor humano. Entonces, si me ayudan igual con la lectura para no, no cansarles yo mucho. ¿Alguien me ayuda con la lectura, perdón, del factor humano? Yo, ingeniero. Ya, por favor, señorita Evelyn. Factor humano. Interactúan en función de la información que perciben del entorno. Su capacidad para procesar la información recibida asociada a sus conocimientos y experiencias. Y su capacidad de emitir respuestas acertadas y oportunas. Los siniestros de tránsito son ocasionados normalmente por una acción irresponsable, imprudente, riesgosa o negligente de un conductor o peatón. Ya, muy bien. Bien, entonces aquí dice, quería poner el curso. Aquí dicen tres cositas muy importantes, ¿no? Dentro de este factor humano, dentro del concepto inicial, donde nos dice que interactúan y en función de la información que perciben. Entonces, aquí nos dice la percepción, luego tenemos lo que es la intelación y luego tenemos lo que es la volición. Entonces, esos tres términos resumen un poco lo que el factor humano o el rol que cumple el factor humano ante un evento, ante un siniestro de tránsito, en donde tenemos que el primero, o sea, recibe información de su entorno, es decir, sabe en qué tipo de vía de pronto está, cuáles son las condiciones de pronto del tráfico, cómo está prácticamente, ¿no? Incluso tal vez de pronto ya, de pronto sabe en qué tipo de vía, como les dije, está y de pronto que tiene familiaridad, a qué condiciones de pronto está sujeto, ¿sí? Si de pronto es una zona peatonal, pues una zona alejada, ¿sí? Y luego viene la capacidad de procesar esa información, ¿sí? Y esto va asociada a sus conocimientos y experiencias, es decir, de pronto, como les decía, si ya es familiar el lugar, esa parte de la vía o ese sitio en específico, de pronto yo ya sé cómo proceso esa información y cómo posiblemente ya puedo tomar una decisión. Por ello, luego viene la capacidad de emitir respuestas. En este caso pueden ser oportunas o no. Entonces ahí viene ya lo que es la evolución. Entonces primero percibo yo, bueno, esa información, ¿no es cierto? Luego, en base a esa percepción, eso que recibo, un poco lo que es ya proceso esa información, ¿sí? Y luego viene ya la toma de una decisión, es decir, realizar una acción, una maniobra, que como les dije, puede ser oportuna, puede minimizar los posibles eventos, en este caso más graves, o a su vez puede minimizar en su totalidad, ¿no? Entonces, y el factor humano obviamente es el que sí toma esta decisión, ¿no? Entonces, los siniestros de tránsito también aquí nos dice son mencionados normalmente por un accidente irresponsable, imprudente, riesgoso o negligente de un conductor o un peatón, que bueno, de hecho aquí lo asemejan más y las cifras no nos dejan mentir, nos dice que más o menos el 90% son producidos, dentro del 70 o 90% son producidos por el factor humano, o sea, a causa de las malas acciones o malas decisiones del factor humano, ¿sí? Entonces aquí encontramos las siguientes causas que intervienen dentro de este factor, donde tenemos, bueno, conducir bajo efectos del alcohol, realizar maniobras imprudentes de la omisión por parte del conductor, efectuar adelantamientos en lugares prohibidos,
igual puede provocar tal vez un choque de manera frontal, circular por el carril contrario, conducir a exceso de velocidad, usar inadecuadamente las luces del vehículo, esto especialmente en horas de la noche, y la fatiga del conductor como la falta de sueño, ¿no? Entonces, bueno, son una de las principales o algunas causas nada más que se le atribuyen al factor humano, ¿no? Y creo que cada una de estas nosotros las conocemos o al menos las hemos escuchado. Conducir bajo efectos del alcohol, creo que todos sabemos que una persona en estado etílico que haya consumido alcohol no va a tener la misma reacción, el mismo comportamiento ante cualquier circunstancia, ¿no? De hecho, incluso bueno, aquí viene un poco más el tema de que de pronto algunas personas con 2 o 3 vasos de cerveza incluso ya tienen o ya presentan algún tipo de reacción, algún tipo de efecto, ¿no es cierto? Y otras personas de pronto no. Y obviamente esto igual, y es un tema muy controversial, ¿no? Porque tal vez, eso le decía, el efecto no puede ser el mismo, ¿sí? Por las características de pronto de cada persona, el organismo de cada persona, ¿no? Pero sin embargo, ya cuando obviamente se está bajo efectos del alcohol, una persona pierde, si no es totalmente, pierde gran porcentaje de todos sus sentidos de reacción. Si ya no voy a tener la misma visión, si ya no voy a reaccionar de la misma manera, incluso no voy a tener el mismo comportamiento responsable que de pronto puede tener una persona consciente, ¿no? Entonces todo esto de igual de realizar maniobras, eh, efectuar adelantamientos, circular en carril contrario, exceder los rangos de velocidad. Todo esto, si nosotros incluso le preguntamos a niños de edades menores, ellos nos podrían decir eso. Yo sé que eso no está bien, y peor aún si le preguntamos a una persona adulta. Entonces, no, sabemos perfectamente que si yo rebaso de pronto en una curva, algo me puede suceder. Si yo excedo los rangos de velocidad, de pronto igual sé que de pronto no voy a avanzar. Entonces, son aparentemente conductas que todos sabemos y que en muchos casos no nos gusta que nos estén repitiendo, pero sin embargo, cuando salimos ya a conducir o nos encontramos dentro de un vehículo, miramos que son comportamientos hasta cierto punto que se nos hacen ya comunes, ¿no? Incluso, miren, y aquí viene la parte de corresponsabilidad y el compromiso que bueno, se ve de todos, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, se me ocurre, ustedes salen de pronto con sus amistades y justo la persona que está conduciendo, pues le gusta conducir a exceso de velocidad, le gusta rebasar, incluso poniendo en riesgo la vida de él y la vida de todas las personas que van ahí, ¿no? Y de pronto nadie dice nada, o sea, nadie dice, no, sabes que no me parece cómo estás conduciendo, creo que tienes que tomar más precauciones, algo nos puede pasar. De pronto nadie se atreve a decirle eso, nadie lo dice. Y, y por eso es que existen toda la parte de estadísticas, ¿cierto? Porque de pronto no nos atrevemos a decir, a cuestionar algo que sabemos que no está bien y que sobre todo está poniendo en riesgo o en peligro mi seguridad o mi integridad, ¿no? Entonces va también en ese sentido por ese lado, ¿no? Entonces por ello igual dentro de este factor vehículo como tal, bueno, sabemos que es la parte del binomio de máquina-hombre, porque obviamente una máquina no se puede movilizar sola, bueno, hasta el momento en nuestro país, de pronto ya en otros países donde tal vez la tecnología esté un poco más avanzada y todo el tema, ¿sí? Que incluso ya queremos vehículos autónomos, pero en nuestro caso y en la realidad de
manera general, siempre va a tener esta relación del binomio hombre-máquina, es decir, el hombre, la persona es quien manipula, quien guía, quien controla un vehículo como tal. ¿Sí? Y se complementa con un conductor de tal forma que el error de cualquiera de las dos partes afecta de modo determinante en la otra. Es decir, si falla, por ejemplo, igual un vehículo, tal vez en su sistema de frenos, ¿sí? De pronto se reventó un neumático, alguna situación, ¿sí? Entonces también va a influir en la manipulación, porque ya no voy a poder manipular totalmente el vehículo, ¿sí? Y aquí vienen muchos factores, como les decía, de pronto fallo en el sistema de frenos, de pronto se reventó un neumático, de pronto en condiciones de lluvia fuerte, no vale lo que es el sistema de aire y no puedo, se me empañan los vidrios, no puedo tener visibilidad. Entonces, son acciones que van a influir de manera directa al comportamiento final, si ya sea en este caso por fallas en el vehículo o a su vez por fallas del conductor, en este caso en su manipulación, en cómo en este caso conduce. Por ejemplo, igual, si tenemos más o menos una relación eh, de un viaje bueno, en este caso de Chimborazo, es decir, a Payatanga nada más, ¿no? Si en todo lo que es la bajada voy frenando cada curva, acelerando y frenando, tal vez va a llegar a un punto que el tema del sistema de frenos se puede ir, o sea, se va a recalentar, si no estoy mal, saben así. Entonces, todo ello obviamente ya no está tanto ligado a lo que es a la parte de pronto un fallo mecánico, sino ya está bastante grado de responsabilidad, bastante sujeto al factor humano, ¿sí? Es decir, al conductor. Entonces, todo esto, como miran, es a la par, al binomio, tanto máquina como hombre. Obviamente aquí tal vez mayor grado de participación tendrá el hombre, porque obviamente es quien está a cargo o manipulando lo que es el vehículo, ¿sí? Entonces eso tenerlo muy en cuenta. Otra de las causas también tenemos vehículos en condiciones no adecuadas para su operación, en este caso sistemas averiados de frenos, dirección, suspensión, mantenimiento inadecuado del vehículo. El vehículo debe contar con una serie de requisitos en cuanto a lo que es seguridad activa y seguridad pasiva. No sé si de hecho hemos escuchado esa parte. De hecho aquí está también lo que es seguridad activa y seguridad pasiva. Seguridad activa entendiéndose como conjunto de dispositivos sobre los cuales el conductor puede actuar directamente y que está pensada en dar garantía de buen funcionamiento, en este caso para el vehículo que obviamente está en movimiento. Entonces aquí para ejemplos del caso de seguridad activa tenemos lo que son el sistema de frenos, la suspensión, la parte de neumáticos, la iluminación y otros aspectos más o componentes del vehículo como tal, es decir, lo que está interactuando de manera directa o constantemente para el funcionamiento del vehículo, es decir, cuando está en movimiento, ¿sí? Y la seguridad pasiva, bueno, tienen que ser un poco ya los elementos que pues no interaccionan directamente o no los podemos evidenciar de manera directa. Entonces se define como aquella encaminada a minimizar las consecuencias sobre el pasajero en caso de que se produzca un accidente. Entonces, en este caso, para la seguridad pasiva, básicamente vienen a ser elementos que van a ayudar a minimizar las posibles consecuencias, es decir, que de pronto sean mucho más fatales o mucho más graves, ¿cierto? Entonces, estos dispositivos son, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, o bolsa de aire, ¿sí? El apoyacabezas, entre otros, que son, en este caso, elementos que nos ayudan a minimizar el efecto de las consecuencias. En el caso de, por ejemplo, si no estaba una persona con cinturón de seguridad, obviamente ante un evento, un impacto, puedes salir repentinamente desprendida incluso por
el parabrisas, ¿no es cierto? O si no existe lo que es el tema del airbag, de pronto el impacto puede ser mucho más directo, en este caso con parabrisa o con algún otro elemento del vehículo. O el apoyacabezas, cuando igual se tiene un impacto, pues en el momento de retornar o cuando ya tiene el impacto, pues puede tener efectos mucho más graves en la parte de la columna, ¿no? Y que, bueno, con el apoyo o con la utilización, la implementación de estos elementos pueden ayudar a minimizar ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, los dos ejemplos muy claros, ¿no? La seguridad activa y la seguridad pasiva. La seguridad activa, todo lo que es, en este caso, los elementos o en este caso los sistemas de frenados, neumáticos, suspensión, iluminación, es decir, lo que está de manera activa funcionando dentro del vehículo, es decir, cuando se está moviendo. Miren, entonces, tenerlo muy claro. Y la seguridad pasiva, que es básicamente estos elementos que aparentemente no están influyendo de manera directa, ¿sí? Cuando se mueve un vehículo, pero que sí ayudan a minimizar el impacto o la gravedad cuando ya tenemos un evento de este tipo, ¿sí? Entonces, esa diferencia. También deben tenerse en cuenta los dispositivos de seguridad para, en este caso, las bicicletas o los ciclomotores. ¿Cuáles son estos dispositivos o elementos de seguridad? En este caso, el casco, guantes, rodilleras, sobre todo para el tema de bicicletas, es el casco, ¿no? Para evitar, en este caso, lesiones, sobre todo en el tipo o que estén lesiones en la cabeza propiamente, ¿no? Entonces el uso del casco es fundamental para ellos. La mayor parte de las lesiones que se sufren, de hecho, los conductores de ciclomotores y bicicletas se localizan en la cabeza, incluso de hecho son las más graves, ¿no? Entonces el casco ayuda a disminuir las lesiones de la cabeza en un 85%. Y aquí también viene la otra parte de que utilizar obviamente estos elementos que cumplan con las características mínimas de seguridad, ¿cierto? Aquí en nuestro país, bueno, sí somos bastante en ese término que buscamos las facilidades, ¿no? Por de pronto optimizar o ahorrar en algún sentido. Entonces, aquí los cascos que no cumplen con los requisitos mínimos, cuando se tiene o se sufre un impacto, básicamente no brinda la misma protección o la protección que debería brindar un casco de seguridad, ¿sí? Listo. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Incluso termina a las 9 la hora de clase. Para la próxima revisar lo que es el factor vial y el factor ambiental, propiamente que son en conjunción los dos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un breve resumen de bueno, lo que hemos revisado. Por favor, señorita Belén, un breve resumen de lo que hemos revisado. Del principio a lo último. Bueno, de lo que nos acordemos, no hay problema. Al principio, final. Vimos lo que fue el concepto de conductor, el conductor profesional y el conductor no profesional. ¿Ya? Donde el conductor era la persona que estaba legalmente facultada para conducir un vehículo. El no profesional era el conductor legalmente autorizado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el conductor profesional y el no profesional? ¿Cuál es la principal o una diferencia? El conductor profesional era el que conducía vehículos generalmente públicos o comerciales. Exacto.
Y el no Y el no profesional profesional es de conducir vehículos. no está habilitado para conducir vehículos de transporte comercial o público. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bueno. Gracias, señorita Belén. A ver, ¿alguien más? A ver, un señor José. José Salazar. Igual, algo breve acerca de lo que hemos visto, José. ¿Qué se acuerda? Sobre cómo los tres factores que influyen en el siniestro de tránsito. Ya, ¿cuándo más son esos tres factores? Lo que era el factor humano, el Ujú. factor vehículo y el factor ambiental. Listo. El factor humano, ¿a qué hacía referencia? A las funciones que interactúan, lo que el conductor realiza. Ya, muy bien. Sí. Listo, muy bien. Y finalmente, a ver, alguien que me dé bueno, un poco la diferencia entre seguridad activa y seguridad pasiva. ¿Alguien? Lo pregunto yo. Sí. Nadie. Darling, ¿está presente? Darling Moreno. Dígame. ¿Cuál era la diferencia entre seguridad activa y seguridad pasiva, Darling? Bueno, lo que yo entiendo por seguridad activa es o sea, la que viene implementada en el vehículo, o sea, airbag y, o sea, la que se activa al momento de un accidente. Y la Esa pasiva es es, la que a ver, pero esa es, ¿cuál es, la activa o la pasiva? es activa. El airbag es seguridad activa, seguro. Seguro, Darling. Darling. Eh, sí, a ver, Acuérdense bien, o están de acuerdo sus compañeros. Es seguridad pasiva. Seguridad pasiva, Darling. ¿Cuáles son los elementos de la seguridad activa? la seguridad activa es los frenos. Ya, el sistema de frenos, ¿qué más? Eh, La dirección, la suspensión. Ya, todo lo que en este caso podremos decir que está en pleno funcionamiento, ¿no? Cuando el vehículo está en movimiento, ¿cierto? Ahí tenemos lo que es iluminación, sistema de frenos, suspensión, ¿sí? Toda esa parte o los elementos que interactúan directamente cuando el vehículo está en movimiento, ¿listo? Y la seguridad pasiva. A ver, Darling, ahí sí podría decir los elementos de la seguridad pasiva. los elementos. Sí, o sea, los elementos o componentes o ejemplos de la Bueno, seguridad. entre la seguridad pasiva podría ser el cinturón de seguridad. Uno de ellos. Ya, de ahí sí lo que decía el Sí, cinturón, y el airbag airbag, ya, y la polla, ¿cómo se llama? La apoya pollita. cabeza. Apoya Ya, cabeza. O eso, apoya cuello. sí. Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ya, estamos bien. Me complace mucho que se hayan estado atentos y que vayamos ahí llevando. Como les decía, es una corresponsabilidad. Va a depender, depende bastante de ustedes, chicos, de que ustedes sigan con su ritmo normal, lo más cercano de seguir estudiando, de seguirse preparando, ¿sí? Y pues
yo igual todos los docentes vamos a sentir esa misma satisfacción, tranquilidad, cuando en este caso de pronto se los hace alguna consulta y que ustedes lo contesten para saber que, bueno, efectivamente estuvieron atentos, ¿no? Y pues tiene el éxito deseado con esta modalidad virtual, ¿sí? Si no estoy mal, solo tenemos hasta las 9 de la mañana. Pues, sí, de ahí tienen con el ingeniero José Luis, perdón, con el ingeniero José Arias. No está el ingeniero José Arias, ¿verdad? No lo miro, bueno, entre los otros. Listo, entonces, a ver, me parece que llegaron igual personas tarde, se conectaron tarde, no sé qué está pasando, están llegando tarde, eso, bueno. Ya como les dije, son temas que incluso ya son la forma de presentarse de ustedes mismos. El hecho de llegar siempre tarde a una clase o de conectarse siempre puntual, de que no tengo que estar de pronto insistiendo yo en temas de que por favor asistan puntuales, que por favor tienen que estar, ya depende bastante de ustedes, ¿no? Recuerden que nos estamos formando y cada quien da una imagen de su personalidad, su forma como tal de persona, si es cumplida, si es responsable, en otro sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿quién llegó tarde? Por favor, que me diga para ponerle en la asistencia. Mientras se conecta el ingeniero Arias. ¿Quién llegó tarde? Tenía a ver, Ángel Carriel aún no estaba presente. ¿Ya está presente? Ángel no está presente. Ángel Carriel no está presente. Elian. Sí, Ya llegó Elian. Más Sánchez Steven y Sánchez Jefferson. No llegaron. Listo, miren, ya no puedo poner, miro que por ejemplo Ángel está conectado, Ángel Carriel, pero asumo que, bueno, lo dejó. Presente, profe, aquí estoy. Pensé que dejó conectado el teléfono por ahí y estamos en otras cosas. Bueno, por favor, enciendan la cámara, sí, y ya tomamos la captura final y finalizamos, ¿sí? Gracias, ya le miro a Lilibet, Belén, Luis, faltan todos los demás. Ya, listo, a ver, no se muevan, por favor, muevan sus manos, no se muevan. Ok, chicos, no sé quién está desde un computador para dejarle de hospedador mientras se conecta el ingeniero José Arias. Por favor, que me ayude a Lilibet. Por favor, señorita Lilibet.